Hola mi gente, muy buenas y bienvenidos una vez más a este nuevo podcast, la segunda parte del oro de los dioses. Los dioses son seres caprichosos y crueles, los hombres esperan mucho de ellos. Toches, Ambalaya, halcones, Sanaimas, ellos y mucho más habían puesto su cuota de muertos en la guerra contra el invasor, una cuota muy alta. También dieron sus correspondientes ofrendas y súplicas en honor a sus dioses. Si hubieran librado la guerra en nombre propio, ¿les hubiera ido mejor? Casi todos los dioses fueron indiferentes durante años. Sus intereses giraban alrededor de asuntos mucho más importantes que la vida o la muerte o el sufrimiento de sus adoradores. Pero cuando notaban que las tierras estaban siendo despobladas sistemáticamente y que muchos indios hallaban en el dios de los invasores nuevas expectativas, se inquietaron. Recordaban que unos pocos Elohim menores fueron los únicos que se preocupaban por aquellos intrusos. El orgullo, las envidias, los odios acumulados a través de los milenios no podían hacer que los dioses de las cumbres se pusieran de acuerdo, hasta que los invasores y los indios conversores esperaron a corroer las entrañas de la montaña, a desecar y revolcar los lechos de los ríos, extrayendo los tesoros y los secretos de los santuarios. Contemplando el viejo árbol de las garzas, posado sobre las peñas bajo su forma de cóndores colosales, los Kombu y Nakaku esperaban al resto de los dioses de las cumbres para oír el veredicto. Ambos percibían la inquietud creciente de los Elohim de los mundos. No entendían cómo estos seres se habían encariñado con los hombres. Ahora los dioses, aunque no lo confesaban directamente, se inculpaban por no haber prestado oídos a los rumores y a las advertencias. Intentaron todo, desbordaron ríos, removieron los suelos, adoptaron apariencia humana para unificar a los pocos que resistían. Sin embargo, los invasores no retrocedían, así lo afirmaban las garzas, que seguían trayendo noticias desde los confines del mundo. Linga, el dios Sol, los convocó a todos. De repente las garzas volaron antes de que los dioses pudieran seguir con los ojos su rumbo. La montaña tembló y las peñas rugieron. Entonces sonó la voz del Linga. Ustedes son culpables por dar la espalda a los pueblos de la tierra. Grandes hijos como Anahima se han perdido en el sueño de los dioses. Son pocos los que se atreven a dar su ofrenda y celebración. La retaliación a los invasores ha sido tardía. Ellos horadan cada vez profundo la montaña sagrada. Las laderas son peladas sin piedad, la sangre de la tierra apesta las riberas y las aguas. Se han instalado en grandes poblados, no paran de llegar y de procrear con sus mujeres o con las nativas. La decisión está tomada, les quitaremos a sus hijos y lo entregaremos a los Lumoi. Los dioses se estremecieron al oír la sentencia. La hora más oscura, la temible justicia, ensombrecería el mundo de los hombres. En la madrugada los Elomoi entraban en los poblados, los campamentos militares, los campos mineros, las barracas de los conversos, raptaban a los niños de las cunas, de los pisos de tierra y viruta, aún de los propios brazos de las madres, y aunque no había sido incluido en las órdenes, dejaban a un cambio una pepita de oro. Creían que era una broma justa antes del amanecer, en los límites de las aguas ardientes y heladas, en el preciso punto donde ambas vertientes se encontraban, eran ofrecidos a Lulumoi. Allí el cruel dios los devoraba para luego escupirlos en las entrañas de la montaña blanca. La noticia de los niños raptados viajó por los enclaves de los conquistadores. Las mujeres no dormían, los hombres empezaron a organizar guardias y brigadas. Oían a los indios conversos hablar de brujería. Como era de esperarse, los culparon. Muchos indios fueron torturados, asesinados, otros lograron escapar o fueron exiliados por segunda ocasión. Los sobrevivientes devolvieron la afrenta. El capitán Losada sintió que las horas oscuras habían regresado al fuerte de San Bonifacio. Precisamente ahora que estaba a punto de dejar de ser un puesto de guardia de encomienda y convertirse en una capitanía, no podía darse el lujo de que el oidor se enterara del inconveniente, y mucho menos de que el oro dejara de llegar a los puertos. Los soldados fueron alistados de nuevo, los colonos debían ser direccionados, nos obligaron a abandonar las inútiles búsquedas de sus hijos perdidos, a volver a las minas, a los socavones, a los talleres y a la normalidad. Las ejecuciones de unos pocos puestos como ejemplo convencieron a muchos de que sus hijos estaban en la paz del Señor. Las madres, sin embargo, sentían que no era cierto.
Losada envió a sus mejores exploradores a buscar los causantes del pánico. Por primera vez empezaba a creer en el maleficio y brujería. Su instinto hizo que rodeara el fuerte, su residencia y el cuarto de su primogénito recién nacido, con tropas curas e incluso con contras protectoras de orígenes montunos. Noche tras noche, su inquietud crecía a medida que otros niños desaparecían. Cada vez era más difícil controlar a los padres frustrados, iracundos, y ahora, Losada no tenía eficacia y precisión en sus ideas, como en los años anteriores. Horribles temores, sombras en las horas de insomnio, no le permitían hallar las soluciones. Por fin ocurrió lo impensable, lo inimitable. Su niño recién nacido fue cambiado por una pepita de oro. En pocas semanas el caos se apoderó del cañón. Todos eran sospechosos. Las mujeres erraban por los senderos y las calles llorando por la ausencia de los hijos. Algunos acunaban en sus pechos pequeños bultos de trapos, sin importarle la talladura de la pepita de oro, dejaban el reemplazo de los hijos. Enloquecían, perdían el rumbo de la noche y caían en los desfiladeros. Sus llantos nunca dejarían de resonar en medio de las cordilleras. Soldados, desertores, mineros, comerciantes se aventuraron monte adentro, creyendo oír los llantos, pero solo persiguieron ecos en la noche y la oscuridad y el silencio de las montañas. El oro dejó de ser extraído, el fuerte San Bonifacio mantenía un silencio lúgubre, con la escasa autoridad que se le daba, y en medio de su amargura, Losada ordenó traer en su presencia a Baltasar. Baltasar y su miserable escolta de indios montunos y sombríos estaban rodeados por la guardia vasca de Losada. El indio escudriñaba con preocupación al capitán, un hombre que había perdido la compostura y el orgullo del soldado, y que en su lugar era ahora un ser desesperado y rabioso. No fuimos nosotros. Eso de los que ustedes hablan no son mi gente. Yo no sé nada. Además, nosotros también hemos sufrido el ataque de los dioses de la escombre, dijo Baltasar. Losada se enfrentó a aquellas facciones recias y desencajadas por la rabia. Los gritos de ambos resonaban en el fuerte y los alrededores. ¿Qué artimañas pronuncias, infeliz? Que no fueron ustedes, pero sí son criaturas que sus brujos han invocado para traernos el mal. Creí que ya hayamos erradicado esa horrible costumbre de devorarse entre personas, como si fueran bestias sin alma y sin Dios. Baltasar hizo una señal a la escolta para que no desenfundaran las machetas que escondían debajo de las capas. Debían tener precaución si querían salir vivos de allí. Capitán, yo también sufrí en el corazón esa horrible costumbre. Recuerde, yo también tuve hijos. Debí acabar con mi vida, pero, ya ve usted, decidí vivir. El Dios que ustedes trajeron me dio consuelo. Ahora, como soldado a su servicio, capitán, le digo que el que hayamos acabado con esos salvajes no significa que extinguiremos a sus dioses, igual de salvajes y crueles a ellos. Le digo, ha llegado la hora de resistir y combatirlos y tal vez, ¿por qué no?, de recuperar a los niños. Losada se había confundido. Las palabras del indio lograron ablandarlo un poco. Vislumbró una verdad, pero comprendería muy tarde que la verdad tiene muchas caras. El enemigo era invisible y estaba en todos lados, en cada arbusto, en cada grano de tierra y rastro de niebla. Losada lo comprendió y lo transmitió a sus hombres. Sería una batalla física y espiritual. Los indios de Baltasar los guiaban por un camino embarrado. Echaban al aire sortilegios, reforzando sus ancestrales rezos con Ave María. Pronunciaba los nombres secretos de los cerros y las peñas junto con los del santoral cristiano, una mezcla que cualquier inquisidor había considerado una abominación. Los hombres de Losada, afiebrados al borde de la locura debido a las pócimas suministradas por los indios para sensibilizar de sobremanera los sentidos, mientras trataban de hallar el rastro de los niños hurtados, percibían que presencia entre la maleza, cuchicheos, risitas, resuellos, quejidos. Al principio simplemente eran bromas, pero luego se llenó de ruido desapacible, gruñidos de cerdos que no debían estar allí y no estaban, cánticos de sapos viejos como el barro de estas tierras, ululares de lechuzas como si fueran letanías de brujas sabaneras. ¿O eran brujas? ¿Lograrían que la memoria y la cordura del tiempo y la realidad se perdieran para siempre en el sueño de los dioses? El ejército que parecía luchar contra el aire, quemaba, arrasaba, profanaba y mataba sin misericordia en su larga marcha hacia las altas montañas liderados por su incontenible capitán. Pequeñas aberraciones con formas de sapo les esculpían una suerte de leche cortada en los rostros, los ponían a vomitar
y agarrándose el abdomen. Se retorcían por culpa de los cólicos y fiebres repentinos. Otras criaturas parecían piscos trepados en los árboles, agazapados como buitres. Los ojos de una extraña mirada femenina se les abalanzaban en un abrir y cerrar de ojos y los jalaban de los cabellos, arañándolos, sus rostros. Los ojos siempre emitiendo sus inmundas y estremecedoras carcajadas. No obstante, aunque causaban baja en el ejército invasor, retrocedieron en varias ocasiones, a pesar de que los dioses de las cumbres pusieron huestes de seres grotescos vulgares producto de sus caprichos. Los invasores no cedían terreno, avanzaban día y noche dejando atrás los moribundos y a los que se perderían por siempre en la locura y la oscuridad de la montaña. Entonces, viendo la determinación del capitán español y comprendiendo que detrás de él y de su ejército aparecían muchos más en oleadas aplastantes como si fueran marabuntas del otro lado de las inmensas aguas de sal, decidieron replegarse. Las últimas garzas volaron. Las anormales sabandijas puestas a su disposición sintieron que ya no contaban con el favor de los dioses y huyeron. Por un momento Baltasar en su trance lo percibió e hizo que todos se detuvieran mientras que apaciguaban su agitación. Invasores y conversos escucharon con miedo e inquietud un silencio concluyente. Un duelo de repente. Toda la montaña se conmovió. Oyeron y presenciaron el lamento del Lulumoy. Abrió sus entrañas y parió fuegos. Varios hombres cayeron en las grietas, otros quedaron sepultados por la piedra o abrazados por las llamas. Cuando el lamento se diluyó, los sobrevivientes, confundidos y horrorizados, se reunieron poco a poco con la sensación turbia de que sienten al despertar de una larga noche de pesadillas, callados, viendo que el mundo a su alrededor había cambiado, que algo faltaría por siempre. Entonces los vieron. En un comienzo creyeron que eran secuela de las alucinaciones, pero la imagen era demasiado consistente para no estar sucediendo. Venían dispersos, bajando con cautela desde la montaña. Eran cientos, dorados, tan hermosos como alguna vez debió haberlo sido el diablo, moldeados en las entrañas del Lulumoy, el último regalo de los dioses exiliados, un recordatorio permanente de los crímenes cometidos por ambos pueblos. No supo con certeza por qué, pero Losada de repente sintió ganas de llorar, pese a que se parecían bañados en oro y sus cuerpos estaban surcados por símbolos arcanos. Tenía apariencia de niño. En su pecho se anidaba, sin que pudiera ponerse a ello, cierta familiaridad, cierta empatía dolorosa. Temió que la fantasía absurda de su imaginación se hiciera realidad. Los contempló cuando estuvieron lo suficientemente cerca, intentando hallar en sus rostros hermosos de una inocente maléfica los rasgos de sus hijos. Los hombres avanzaron vacilantes, los niños dorados lo miraban con curiosidad de animalitos, ladeando las cabezas de un lado para el otro, en medio de un traqueteo como de huesos rotos. Corrieron al encuentro de aquellos hombres, abrieron sus bocas y vamos a ver su tristeza infinita, no con palabras sino con un llanto que echaría raíces en lo más profundo de los recuerdos de los españoles, que lloraron y cayeron de rodillas, rasguñaban la tierra en sus manos. Al verlos abatidos moralmente, los llantos de las criaturas mermaban como si el hecho de transmitir su dolor los tranquilizara. Baltasar se persignó y rezó una plegaria, más que por las criaturas, por los hombres que al ver de cerca a estos seres ya no podían volver a salir del horror y el estupor.